Hola, buenas noches. A altas horas de la noche y con evidente preocupación de lo que vaya a venir. Así salieron los principales líderes del oficialismo del cónclave en Cerro Castillo de cara a la discusión presupuestaria 2024. Afuera, nadie parece muy conforme. Los trabajadores de la salud anunciaron un paro desde el día lunes y esta mañana los gremios del área fueron a La Moneda para expresar su preocupación por los despidos masivos de trabajadores. Los gobernadores tampoco están muy contentos, están derechamente molestos, porque su asociación también sufriría con el erario 2024. ¿Dónde estará puesto el foco del financiamiento estatal del próximo año? ¿Seguridad, salud, educación, reactivación económica, probidad? ¿Cuáles serán las presiones que dominarán la discusión tras un año sacudido por los escándalos de las fundaciones y los convenios? Adelantamos ese debate esta noche con nuestros invitados. Y como si los socavones de las dunas de Concón no fueran suficientes, ahora apareció otro en Cachagua. Pero no solo eso, también se analiza la posibilidad de que hasta la recién estrenada autopista Vespucio Oriente sufra uno de estos fenómenos. Chile, país de socavones. Bienvenidos a esta conversación que hacemos cada noche por las pantallas de Vía X. Aquí comienza Tiempos Violentos. Bueno, los temas que ha planteado, o que por lo menos he leído que plantea la oposición, son temas que compartimos. Compartimos la preocupación por aumentar la transparencia, evitar la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. Creo que van a ver en este presupuesto respuestas muy claras en ese sentido y de la misma manera, ¿cierto?, poder equilibrar lo que es la responsabilidad fiscal con el ir contribuyendo al bienestar de las personas a través de las distintas actividades que desarrolla el sector. Ahí teníamos al ministro de Hacienda, Mario Marcel, ¿cierto?, compartiendo justamente sus impresiones a la salida de este cónclave, uno de los tantos que se ha realizado en el Palacio de Cerro Castillo anoche en Viña del Mar. Muy buenas noches, ¿cómo está Mauricio Daza? Bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente acá en Tiempos Violentos. No solamente de presupuesto vamos a hablar hoy día, vamos a hablar de otras cosas. Por ejemplo, esta polémica que se está generando respecto de esta marcha, este acto que se pretende realizar ciudadano masivo, es lo que se pretende, a favor del presidente Boric, pero también hay otro acto que se está organizando en contra. Bueno, vamos a analizar ese tema. De lo que no vamos a hablar hoy día es del niño guerrero, pero usted sabe, en cualquier momento se aparece, así que ojo. De eso mucho más esta noche acá en Tiempos Violentos. Como buen cuco. ¿Qué piensan nuestros invitados e invitadas de esta noche al programa respecto a lo que planteaba el ministro de Hacienda? Comenzamos con 10 segundos para cada uno de ellos con la diputada de Convergencia Social, Javiera Morales. Muy buenas noches, diputada. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Ahí ya veo mis 10 segundos. Bueno, nos enfrentamos a un presupuesto 2024 en una situación bastante distinta a la del año anterior. Hemos logrado, gracias a un buen manejo fiscal, controlar la inflación y eso nos permite hoy día enfocarnos en seguridad. Tiempo. Perfecto. Avanzamos con el diputado Matías Ramírez del Partido Comunista. Diputado, buenas noches. Gusto ver nuevamente. 10 segundos para usted. Hola, muy buenas noches. Agradecer la invitación. Creo que es importante que este año también el presupuesto hablemos de la seguridad humana también, de cómo mejoramos en este caso las condiciones de los ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que eso va a ser fundamental. Seguridad humana, buen concepto, sobre todo de cara a lo que vamos a ver a partir de la próxima semana con los trabajadores de la salud que han anunciado paro. Y también le damos la bienvenida al programa, primera vez que nos visita la diputada de la UDI, Marlene Pérez. Diputada, gusto saludarla. Gracias por estar aquí. 10 segundos para usted. Hola, buenas noches y un gusto estar acá. La verdad es que creo que lo que dice el gobierno con lo que hace, la verdad es que nunca ha sido muy consecuente, por lo tanto hay que esperar el presupuesto y ver lo que dice. Perfecto. Tenemos titular respecto de lo que plantea otra de las aristas de conversación. Por ejemplo, el gobernador Rodrigo Mundaca de la región de Valparaíso, quien critica al gobierno por el presupuesto de 2024. Lleva 0 recursos para la asociación de gobernadores. Hay preocupación en el oficialismo, ¿cierto?, respecto de estas palabras. Diputada, usted me decía, esta es una situación distinta, relevaba ciertos aspectos positivos del manejo del gobierno, pero aquí el gobernador Mundaca está bien molesto respecto de lo que van a recibir ellos en particular. Bueno, yo esperaría que ingresara el presupuesto al Congreso, eso va a ser el día viernes, el día mañana, pero sin duda que estamos en una posición distinta. El año pasado estamos enfrentando un año con mucha inflación y este año, gracias al buen manejo de las arcas fiscales, podemos tener un presupuesto en que se va a crecer y se va a crecer en 3 áreas.
Cuando hablo de seguridad, no solo hablo de seguridad ciudadana, que sin duda es muy relevante, una de las prioridades de los chilenos y chilenas a lo largo de Chile, pero también de seguridad social, en educación, en vivienda, en salud. Es necesario crecer ahí también para dar respuesta a las grandes demandas en esas áreas y, por supuesto, también seguridad económica. Vemos que necesitamos crecer, necesitamos ser más productivos para lograr ser un país mejor y en eso lograr también recaudar para establecer ese piso de seguridad, de vida digna que pueda tener cualquier persona. El gobernador Mundaca apuntaba a la falta de recursos que van a recibir en la Asociación de Gobernadoras y Gobernadores Regionales de Chile. Apunta a los dineros que se van a las regiones. Y es el senador Juan Ignacio Latorre, de Revolución Democrática, quien estuvo en el cónclave ayer, quien se refiere justamente a cómo se va a apoyar a las regiones el próximo año. Veamos. Todo acá no hay un abandono ni mucho menos, sino que tiene que haber también una reestructuración, incluso a partir del caso convenios, cómo elevamos los estándares de probidad y transparencia también en las regiones. El caso convenios es algo que va a estar presente en esta discusión, es donde está la gran clave o la gran presión, ¿cierto?, desde la oposición para que los dineros se entreguen y se distribuyan de manera proba, ¿cierto?, de manera transparente, de manera correcta. El oficialismo se ha hecho cargo de eso. ¿Va a ser el gran punto de discusión en esta discusión presupuestaria, diputada? Sí, bueno, sin duda creo que hoy día nos enfrentamos a una discusión de un presupuesto con mucha preocupación, porque hoy día se está cuestionando, se está investigando por parte de la Contraloría muchos casos de corrupción, muchos casos en donde claramente hay irregularidades, así lo dijo el Contralor, claramente que se están utilizando mal los recursos, por lo tanto creo que la transparencia y la eficiencia es lo primordial para comenzar a discutir un presupuesto. Y evidentemente cuando yo escucho después del cónclave hablar de que se van a enfocar en seguridad social, en seguridad evidentemente para la ciudadanía, a uno le alegra el tema de la reactivación económica, el tema también de la creación de empleo. Por supuesto que sí y que es muy positivo, pero como dije antes, hay que ver el presupuesto porque en este gobierno generalmente se dice una cosa pero se hace otra. Y creo que la autocrítica acá es fundamental para poder sentarnos a conversar respecto a lo que se viene. Volvamos un poquito al tema de la probidad. Este escándalo no se puede volver a repetir. Y este escándalo que hemos visto este año, el caso Convenio Fundaciones, no es solo responsabilidad de quien presentó el presupuesto al Congreso, sino que también de ustedes, del Parlamento. ¿Hay alguna autocrítica de cómo se tramitó el presupuesto del año pasado por parte del Parlamento? Porque uno ve que esta glosa pasó y venía desde el día 1 en el proyecto del presupuesto 2023. Sí, yo creo que es una muy buena pregunta porque ayer tuvimos una sesión especial en donde se habló justamente de estos temas que tú estás mencionando y quiero que sepas que se ve cero autocrítica y es preocupante. Había muy pocos diputados, muy pocos parlamentarios en la sala y yo creo que este es un tema que debe preocuparnos a todos, más allá de la izquierda y la derecha. Hoy día Chile necesita sentido común, hoy día debemos enfocarnos en los temas importantes, relevantes para la ciudadanía y de parte del ministro también, ojo, que han hecho definitivamente una defensa corporativa a la misma directora de presupuesto y a todos quienes han caído, digamos, en irregularidades y yo creo que acá es súper importante decir que la transparencia es importante y acá tenemos un compromiso más allá de los partidos políticos con las personas que hoy día nos están viendo seguramente. Diputado, para darle la palabra a usted, aquí tengo un titular para contextualizar la pregunta. Cámara realiza sesión especial para actuar de la Dirección de Presupuestos y Consejo de Auditoría en caso fundaciones. ¿Esta sesión especial tuvo algún fruto, tuvo algo que finalmente determine que en el futuro no se va a repetir lo que vimos este año? No, lamentablemente la sesión especial fue un gusto que se dio la oposición para golpear a la jefa de presupuesto, a la directora de presupuesto. Y yo creo que también hay que partir de un análisis mucho más profundo. La clase política está en deuda en términos de probidad y transparencia hace largo rato. O sea, el caso Penta, el caso CQM, el caso Corpesca, el caso Convenio, el día de hoy es solamente un corolario de situaciones que no se han sabido, en este caso, regular, sancionar de manera debida, sigue un manto de impunidad muchas veces los actos de corrupción. Y a mí me parece importante, efectivamente, que ojalá el presupuesto esté enlazado en establecer
establecer efectivamente una agenda de probidad y transparencia, pero que al momento de votar y de discutirla lo hagamos en serio. Claro. Porque claro, estamos discutiendo, no sé, el día de ayer coincidía proyectos de ley para cárcel efectiva para quien bota basura en la calle, pero cuando tratamos de aumentar las penas en los delitos de cohecho, de fraude al fisco, cuando tratamos también de aprobar incluso hace un par de meses atrás una ley que permitiera sancionar de mayor o de mejor manera, en este caso, a las empresas que también cometen actos de corrupción, hay una parte de la oposición que no quería aprobar. Cuando se habla del levantamiento de secreto bancario, salen todos a votar en contra de una normativa de esas características. Entonces, yo creo que es importante hablar de probidad y transparencia, pero hablarlo en serio, porque los casos, por ejemplo, el caso convenio en Tarapacá no parte del 2023, parte del 2021. Cuando dos fundaciones en Red y en Lazo Urbano, que se crearon hace un par de meses, se adjudican más de 800 millones. ¿Y el usted en gobierno era particular, otro. diputado, hace alguna autocrítica respecto de cómo se tramitó el presupuesto el año pasado? Por supuesto, yo creo que la autocrítica es permanente en el quehacer político y efectivamente hay que recordar que el año pasado incluso se crea la glosa de los gobiernos regionales. Sí. Y también hubo una alerta que se levantó y que lamentablemente no tuvo un eco respecto de, por ejemplo, las transferencias directas que pueden hacer los gobernadores regionales hasta por un monto, creo, cercano a 470 millones. Esa voz se levantó como a las 5 de la 8.000, mañana, 7.000. cuando el No, presupuesto estaba pero fue un por tema votar. que inclusive nosotros como Partido Comunista también lo hicimos ver en algún momento nuestra preocupación en ese sentido. Entonces la autocrítica está y efectivamente esas situaciones hay que corregirlas para que efectivamente los dineros públicos lleguen efectivamente a donde tienen que llegar y no a los bolsillos, en este caso, de quienes ven la corrupción como un buen negocio. Diputada Morales. Sí, es que cuando acá se dice que no se ha hecho ninguna autocrítica, yo digo, ya, por favor, porque reconozcamos también lo que se está haciendo para poder avanzar y tener un mejor presupuesto. ¿Cómo no se Yo va a lo ver? decía por la sesión de ayer. Pero por lo mismo, ¿cómo no se va a haber hecho una autocrítica? Acá se ha hecho una autocrítica. Y que la sesión de ayer fue importante, pero la verdad es que fue la repetición de un montón de medidas que se venían anunciando las distintas comisiones hace ya casi más de 2 meses. Primero, después de lo que señaló la comisión Jaraquemá, esta comisión de expertos que dio su opinión sobre qué teníamos que cambiar para tener y evitar nuevos casos como el caso convenio, ¿qué hizo el Ejecutivo? Primero, señaló la ley de presupuesto del año pasado, tenía 165 glosas complejas. 165, entonces por supuesto que tenemos que hacer una autocrítica. Si esto no se trata solo de una glosa en vivienda, sino que hay 165 glosas. Y esta práctica partió el 2018 en vivienda. O sea, acá había un problema efectivamente hace muchos años. Entonces, tenemos que hacer autocrítica nosotros y el Parlamento anterior también. Porque estos hoyos existían hace mucho rato. Entonces, esa es una primera medida. Una segunda medida en corrupción municipal. Otro caso complejo. Estamos hoy día tramitando una ley anticorrupción municipal que contempla, ya se presentaron las indicaciones esta semana, para evitar ahí espacios en que no hay control de los fondos fiscales en los municipios. ¿Diputada? Y también Transparencia 2.0, que es un proyecto de ley que está en el Senado, que se va a encargar de que las fundaciones también tengan más transparencia, rindan más hacia afuera. Y también que se establezca que tienen que tener boleta de garantía, experiencia y todo eso. Entonces, decir que no ha habido ninguna autocrítica a mí me parece al menos mezquino, pues Sí. si tenemos que avanzar. Yo coincido con que hay que avanzar. Lo que pasa es que cuando uno les consulta muchas veces a las autoridades, la tendencia es a lanzar, ¿cierto?, la culpabilidad a la vereda del frente, al opositor, ¿cierto?, Sí. a quien está en la otra vereda. Y uno ve poco autocrítica como yo la veo ahora en el diputado Ramírez, ¿cierto?, lo que ustedes nos están planteando. Respecto de la sesión de ayer, esta sesión especial para revisar el actuar de la DEPRE, el diputado Ramírez me dice que esto fue un gustito de la derecha. ¿Coincide usted? Pero es que si hace un mes veníamos conversando todo esto, entonces tenemos una sesión de 3 horas para discutir temas que ya se habían aclarado. Entonces, ante eso digo, ya, bueno, ¿Puedo decir algo? Diputada, sí, diputada, y con Mauricio. veo Sí, más que un muy gustito. breve, decir que a mí, yo de verdad lo lamento, porque en lo personal, en ningún caso es un gustito. O sea, a mí me molesta mucho cuando se dice que y se compara con lo que se ha hecho mal en los gobiernos anteriores. Perdón, este gobierno llegó para hacer las cosas de manera distinta. Esto no podemos nosotros, yo soy diputada nueva, yo no había sido parlamentaria en ningún periodo anterior, y yo estoy acá
Y te aseguro que ustedes sienten que está todo aclarado y las personas que nos están viendo sienten que no hay nada aclarado. Dejemos de mirarnos tanto y de verdad que la gente necesita respuesta y necesita saber qué pasó con la plata que hoy día se le quitó a los campamentos para hacer campañas políticas. Hoy día el Servicio de Mejor Niñez está investigado, a través de la Contraloría se está investigando en todas las regiones del país, en tu región, en mi región, un servicio que tiene que ver con los niños vulnerados. Este gobierno habló que se iba a preocupar de los niños. Entonces, por favor, esto no tiene que ver con gustos políticos. Las personas que nos eligieron necesitan respuestas claras y cuando uno busca más transparencia no es darse un gustito político. Hagamos las cosas de manera distinta. Yo soy súper crítica en lo que se ha hecho mal en los gobiernos anteriores. Yo no vengo a defender a otro gobierno, pero si estamos acá es para hacerlo de manera distinta y la eficiencia y la transparencia no ha sido el ejemplo de este gobierno. Réplica. Sí, lo que pasa es que ayer lo que se trató de hacer fue atribuir responsabilidad. La diputada acaba de decir que hay irregularidades de la directora de presupuesto. Eso fue la sesión de ayer. Si la sesión de ayer hubiese sido sobre Mejor Niñez, por supuesto estaríamos hablando de eso. Pero no hay en ningún punto de la solicitud de la sesión de ayer se trató ni del tema de Mejor Niñez, ni tampoco del caso convenio específico. Entonces, la verdad es que la sesión de ayer fue para atribuirle cierta responsabilidad, que lo volvió a hacer la diputada acá, a la directora de presupuesto, cuando se ha aclarado acá que efectivamente hay muchas glosas en eso. Se asume la responsabilidad de que hay glosas que han permitido estas irregularidades que se tienen que aclarar y se tienen que ver en lo penal, en lo administrativo, por supuesto. Pero el gobierno ha sido claro, vamos a cambiar todas esas glosas para que no vuelva a ocurrir. Mauricio Daza, ¿cuál es su visión? A ver, yo creo que la Cámara de Diputados tiene que ejercer su atribución fiscalizadora de forma plena y creo que obviamente en ese contexto era pertinente esta sesión especial. Si nadie puede negar de que hay problemas respecto de la ejecución del presupuesto, específicamente en el tema de fundaciones y corporaciones. Pues entonces es de lo más pertinente que el funcionario público que está a cargo de la dirección de presupuesto, que es doña Javiera Martínez, vaya a dar cuenta al Congreso. Pues. Eso es parte de la democracia. Es que ahora tiene una mayoría a la derecha. Bueno, antes la tenía la centroizquierda pues, y funciona igual, así es la democracia. Que le echan la culpa y le interpelan. Bueno, pues ella también tiene la posibilidad de poder defenderse. ¿No? Así tiene que funcionar, ojalá fuera más así. Ustedes vieran la sesión del Parlamento inglés, por ejemplo, en la Cámara de los Comunes. Oye, lo que vivió doña Javiera Martínez fue, la verdad, un paseo, si es que uno lo compara con aquello. Entonces tenemos que acostumbrarnos más y normalizar más lo que es el escrutinio democrático, ¿no? Sobre todo con temas que son pertinentes. Y hay otro elemento que también lo hacía pertinente, fíjense, que tiene que ver con este Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. ¿Por qué? Porque esta es una entidad que se supone que precisamente hace una auditoría y un análisis respecto de cuál es la ejecución presupuestaria que se realiza, pero es un órgano que opera al interior del gobierno. Ahora, el Contralor en un momento dijo de que esta entidad tenía atribuciones de fiscalización al interior del gobierno, mientras que desde la Dirección de Presupuestos se dijo, no, pues si no tiene atribuciones de fiscalización, entonces no podían hacer nada más. Ya, eso es importante. No solamente importante para echarse la culpa a uno u otro, sino para definir cuál es el estatuto que se le va a dar a este Consejo de Auditoría Interna de Gobierno. Porque no tiene un estatuto legal. ¿No sería bueno, por ejemplo, mandar una ley respecto de eso? ¿No sería mejor darle prioridad a esa ley que, por ejemplo, una ley vinculada con los traspasos que se entregan de los gobiernos regionales a las fundaciones? Usted dirá, pero este señor está loco. ¿Cómo no va a haber ley si ese es el problema? ¿Sabe por qué no? Porque esta cuestión se resuelve más fácil. Y ahí vamos a ver quién es quién. Se resuelve en la ley de presupuesto. Se resuelve ahora. Exacto. ¿Cómo se resuelve? En primer lugar, observando. Y ahí va a haber una primera señal. A ver cuál es el compromiso real del gobierno. Si es que se hacen los cambios a aquellas normas o a aquellos espacios que se generaron y que permitieron que se concretaran estos hechos de corrupción. Sí. Ejemplo, como dijo Matías, mire, ¿cuáles son los límites de traspasos directos? O sea, no pueden ser hoy día 400 millones de pesos, obviamente, sin fiscalización de manera directa. Otro tema, ¿cuáles son los requisitos que se le van a poner, se le van a colocar a quienes son destinatarios de ese recurso? Por ejemplo, experiencia. No puede ser una fundación que haya sido creada hace 2 meses. Claro. Lo segundo, que tenga un giro que sea pertinente con aquella actividad a la cual se le está pidiendo que realice un determinado gasto. Lo tercero,
Porque no puede ser. Oiga, había una fundación que se dedicaba a veterinaria y a actividades cinematográficas, producción de cine, y que se dedicó a repartir agua en campamentos en el norte de Chile. Y ni siquiera la repartía, porque al final le cobraban a las personas que le entregaban el agua. 12.000 pesos por vida, no imagínense. Bueno. Lo tercero, oiga, ¿sabe qué? No se pueden fraccionar los convenios. O sea, si usted recibe 3 veces 100 en 3 convenios, son 300, no son 100 individuales. ¿Por qué? Porque con eso uno también puede establecer cuáles de estos convenios van a ir o no a toma de razón. Ya, si eso viene en el proyecto, ahí ya es una señal positiva. Y hay que esperar porque el proyecto todavía no se ingresa. Y lo segundo también va a ser el debate parlamentario, ¿no? Donde también los parlamentarios tienen la posibilidad de poder modificar, ¿no?, todos estos requisitos y todos estos temas. Este va a ser un asunto que se va a tomar la discusión de la ley de presupuesto porque ha estado obviamente en el debate público y ha sido objeto de no solamente investigaciones penales y administrativas, sino también de un importante escándalo en esta materia. Ahora, respecto a la responsabilidad del Parlamento, sí la tiene. ¿Sabe por qué? Porque existe una comisión de presupuesto, que es una comisión mixta, que la integran diputados y senadores. Y le cuento una cosa, esa comisión no solamente funciona para la discusión de la ley de presupuesto, que dura 60 días, funciona todo el año. Porque funciona para analizar la ley de presupuesto, debatirla en detalle y aprobarla o rechazarla, y después hace la ejecución del presupuesto, sigue controlando cómo se ejecuta. Y eso le permite a los parlamentarios que están en las subcomisiones, porque esto se divide en subcomisiones y cada una ve, por ejemplo, una ve agricultura, el otro ve el presupuesto de cultura, el otro poder judicial, etcétera. Cada uno de los parlamentarios que son parte de estas comisiones se supone que conocen bien en detalle esto, o debiesen conocerlo si hacen su trabajo, Claro. Porque no solamente están pagados por el fisco para eso, sino también tienen un grupo de asesores que los puede ayudar, así que sería inexcusable. Y es inexcusable que digan, no, es que sabe que era muy complicado, eran muchas letras, muchos números. No. El sistema está diseñado para que si hacen la pega, puedan hacer el control. Vamos a temas puntuales. Por ejemplo, tenemos un problema grave en salud. El lunes comienza un paro. No sabemos cuánto va a durar. Se están despidiendo a 6.300 personas, ¿cierto? Que eran personal extra que se contrató para la pandemia, pero que terminó siendo, a ojos de quienes están trabajando en salud, tremendamente beneficioso para un montón de cosas que se hacen en salud y que la gente necesita. Esa gente se está yendo, hay un paro que viene. Y lo que yo he reporteado es que desde el área de salud va a haber una reducción de presupuesto, además de esto. Entonces, la gente de la salud está muy complicada. Y eso golpea a la gente ahí directamente. ¿Se maneja alguna cifra respecto de cómo viene el presupuesto en materia de salud, diputado? No, hasta el momento yo no manejamos una cifra oficial. Nosotros sí como bancada y de manera transversal yo creo que se ha levantado la alerta, por ejemplo, respecto a la desvinculación de los funcionarios honorarios que fueron contratados para la pandemia y que hoy cumplen otras funciones críticas. No es que solamente estén trabajando respecto de la situación de la pandemia, sino que están trabajando en urgencia y en otras actividades propias de redes asistenciales muy precarizadas, que también hay que decirlo. Yo creo que es una realidad a nivel, al menos a nivel regional, muy inquietante. Y en ese sentido yo espero efectivamente que a raíz de esas comunicaciones que se han hecho al gobierno efectivamente venga con recursos para efectivamente paliar esta situación. Pero también requiere algo que es fundamental, la reforma al sistema de salud. Y yo creo que eso también es una discusión que evidentemente escapa a lo que vamos a ver ahora en presupuesto, pero que requiere también plantearse aquello. O sea, parte de la crisis que se generó a nivel social es porque tenemos un sistema de salud precarizado, donde este sistema de voucher al final también, como se aplica a educación, también llegó a la salud y al final la gente transita con su bono también al sistema privado, donde la hora cama cuesta el doble de lo que cuesta a nivel público, y eso ha desfinanciado muchas veces a la propia red asistencial. Y además que también hay que valorarla en cierto punto, porque el sistema público fue el que nos salvó de la pandemia, no fueron los privados, fue el sistema público, y ese sistema público es el que tenemos que fortalecer, que tenemos que efectivamente inyectar más recursos, y en este escenario es lo urgente. Yo sí estoy de acuerdo que efectivamente hay que buscar la forma de darle continuidad a estos más de 6.000 funcionarios que, insisto, han cumplido una función crítica en regiones donde en Tarapacá existe un hospital. Entonces, imagínate, sacamos 600 funcionarios, que es lo que no, y la crisis va a ser total. Entonces, hay que hacer todos los esfuerzos posibles. Y donde está la infraestructura, donde hay un hospital, no hay especialistas o no hay personal. O sea, es bien dramático lo de la salud. Qué bueno que me habla de la reforma tributaria, diputado, porque da la idea de que
todo el proyecto o todo el programa, ¿cierto?, que el gobierno del presidente Boric quiere llevar adelante, está sujeto a algo que depende de los votos de la oposición. Entonces, a propósito de los socavones, pareciera que el programa del presidente Boric está al borde de ser socavado. O sea, podría terminar en nada. ¿Cómo se hace para poder llevar adelante todo esto que el país necesita cuando necesitan urgentemente del apoyo de la oposición? Y uno los ve bien distantes, diputada. Bueno, yo creo que en eso hay que hacer siempre una invitación a avanzar en la discusión sobre pacto fiscal. Lo que se ha anunciado por parte del gobierno es que en marzo se va a insistir en la Cámara de Diputados y Diputadas para al menos avanzar en la parte de elusión, evasión y también mirar de nuevo la carga tributaria, porque acá queda claro, pues cuando tenemos este nivel de necesidad en salud, cuando le prometemos a la gente que tenemos que hacer reducción de las listas de espera, la gente lo está esperando, se ha logrado bastante este año, pero falta mucho más. Cuando tenemos déficit de especialistas, como tú bien decías, ¿cómo hoy día no se entiende de desvincular gente del sector público cuando el sector público de la salud está tan presionado y sobre todo hoy día está más presionado porque mucha gente que estaba en ISAPRES ante la crisis financiera que están teniendo las ISAPRES se está moviendo más hacia FONASA. Entonces, esto no significa que no pueda esas personas con FONASA ir a lo privado o ir a lo público, pero sin duda que acá tenemos que fortalecer lo público. Tenemos que hacerlo. Pregunta, si en marzo no avanza esta discusión que va a instalar el Ejecutivo en el Congreso y se cae, ¿hay cómo financiar el presupuesto? Yo espero que al menos en cuanto a la ley corta de ISAPRE tengamos resultados antes de marzo. Ya. Antes de marzo, ahí ya hay que tener alguna propuesta sólida porque esta situación no va para más. No podemos seguir con la crisis de las ISAPRE, que es un sistema que estamos viendo que no está funcionando, que está prácticamente quebrado y presionando al sector público y al mismo tiempo no tener financiamiento adecuado para eso. Y en eso, por supuesto, yo estoy de acuerdo con Mauricio con lo que señalaba antes, hay que tomar todas las medidas para que se gasten bien los fondos públicos, pero no podemos negar que tenemos muchas necesidades sociales. ¿Para qué hablar de pensiones? Diputada Pérez, ahora voy con usted porque se requiere de su voto y de Sí. sus correligionarios, ¿cierto?, de centro derecha y de la derecha, para avanzar respecto de necesidades sociales que son urgentísimas en nuestro país. ¿Qué es lo que tiene frenada esta reforma tributaria? Que no ha sido presentada como corresponde, que no hay un plan claro, que hay problemas de probidad. ¿Qué es lo que tranca la pelota a la hora de dar los votos para generar los recursos que el país necesita para avanzar en estas demandas sociales que plantea el Ejecutivo? Mira, la verdad es que esto no funcionó en primera instancia porque creo que hubo mucha superioridad de parte del gobierno, en mi opinión. Creo que llegaron con muchas clases de probidad, hablando de muchos temas que de verdad que empezaron a lo largo de los meses, empezamos a darnos cuenta que ellos creyeron que no tenían que dialogar, que no tenían que llegar a acuerdo. Y la Cámara de Diputados, o sea, acá todos representamos y todos fuimos electos y la idea es llegar a acuerdo. Y a mí me encanta escuchar que hoy día sí se estén abriendo y comprendiendo que sí tenemos que llegar a acuerdo, de que efectivamente acá no solamente una mirada, creo que hubo mucha, y que la ideología hizo que finalmente no se llegara a estas conversaciones que son tan necesarias para poder avanzar en temas sociales, por ejemplo. Acá a mí me molesta profundamente cuando la izquierda habla como que solamente ellos saben de los temas sociales. Hoy día soy presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y de verdad que yo siento sinceramente que acá a mí me interesan muchísimo los temas sociales. Yo llegué a la política por los temas sociales. Claro. Y yo efectivamente quiero que avancemos en el tema de pensiones, efectivamente quiero que avancemos, pero oye, primero tenemos que ser consecuentes con el discurso. Segundo, no tenemos que utilizar los temas sociales ni para las campañas políticas y tenemos que de verdad trabajar por los adultos mayores, que es lo que hemos hecho cuando nos estamos transformando hoy día en un país que vamos a tener más adultos mayores. Entonces, hay que tomar medidas concretas. Se habla de un sistema nacional de cuidado y se anuncia con parafernalia cuando todavía ni siquiera teníamos aprobado la reforma tributaria. Entonces, yo creo que hay que ser súper cuidadoso y lo más importante acá hay que dialogar porque nosotros
nosotros también nos interesa, a mí por lo menos me interesa, y hay un sector de la centro derecha que de verdad llegó a la Cámara que tiene un sentido común increíble, pero que no se dialogó. A mí por lo menos nunca se acercaron a mí parte del gobierno para hablar conmigo respecto a estos temas que son tan importantes y tan relevantes. Sí, claro. Mauricio Daza, ¿usted quiere agregar algo para el cierre? Solamente un dato, se han bajado en más de un 30% la lista de espera con este personal que se agregó precisamente a instancia de la pandemia, pero que está realizando otras labores. Y yo creo que no corresponde decir de que, mire, nosotros no los podemos mantener a menos que haya reforma tributaria, porque hoy día no hay reforma tributaria y están. Entonces, acá hay que priorizar aquello. Ese otro debate es de otra naturaleza y hay simplemente una diferencia ideológica. La centro-derecha no cree que la reforma tributaria será el mejor camino para poder generar mejores condiciones para el país. Es un tema ideológico, ¿no? Y ellos no se van a mover de ahí. Y lo que corresponde, yo creo que en algún punto, más allá, que obviamente el gobierno tiene que insistir, porque es parte de su agenda, hay que empezar a analizar un plan B, ¿no? Para los efectos de poder también avanzar en aquello que queda vigente del programa, pero que se pueda salvar a partir de lo que es el ejercicio de las atribuciones que constitucional y legalmente tiene el Ejecutivo. Oye, interrumpimos esta conversación porque este fin de semana tenemos un fin de semana de manifestaciones a favor y en contra del presidente. Mire, atención, marcha de apoyo a Boric divide al oficialismo y La Moneda no descarta la presencia del mandatario. Le vamos a preguntar a los diputados oficialistas que nos acompañan, pero antes vamos a saludar a Gabriela Cortés Palacios, la vocera del grupo Unidos con Boric, que son los organizadores de esta marcha. Gabriela, buenas noches, ¿cómo está? Gusto saludarla. Hola, buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien, gracias por el contacto con el programa. Tú eres parte de la organización de esta convocatoria que ha generado aguas divididas en el oficialismo. Cuéntame un poco, ¿de dónde nace esta manifestación a favor del presidente? ¿Qué es lo que las motiva? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Y cómo se da el origen de todo esto? Bueno, el colectivo nace debido a la desinformación que estaba ocurriendo en las redes sociales, en los canales de televisión, en donde no se estaba destacando lo que realmente se estaba haciendo. Y un grupo de personas comunes y corrientes estábamos en las redes sociales y empezamos a conversar en la interna, qué es lo que estaba pasando, y se nos ocurrió hacer una manifestación. Pero nunca pensamos que esto se iba a convertir en prácticamente un evento este fin de semana, el cual fue netamente ciudadano y este fin de semana se empezó a integrar partidos políticos, agrupaciones, artistas, actores. Eso quería saber, Gabriela. ¿Los partidos políticos se han sumado? ¿Hay algún partido político que oficialmente se haya plegado a esta manifestación? No hay ningún partido político involucrado, solamente han compartido, por lo que he visto en redes sociales, y han invitado a sus militantes a que sean parte de esta convocatoria. Ya, y tú me dices que esto es netamente ciudadano, ¿descartas cualquier recurso público involucrado, coordinación con el oficialismo en esta manifestación? La única coordinación que hemos tenido, que fue ayer, fue una reunión con Carabineros y con la delegación presidencial debido a que se van a tener que cortar las calles, como lo vamos a hacer con esto de que el Team Patriota va a estar en la Plaza de la Aviación, pero pretenden trasladarse hacia La Moneda como para hacer una contramarcha. Entonces, obviamente, había que conversar. Esto está autorizado entonces por la autoridad a partir de que va a generar algunos trastornos en la ciudad. Y lo que me mencionas al final respecto de la presencia del Team Patriota, que ustedes se convocan, ¿cierto? E inmediatamente aparece la otra cara de la moneda, es decir, bueno, nosotros también nos vamos a manifestar en el mismo sector. Eso va a generar ciertos problemas de seguridad. ¿Va a estar delimitado el perímetro entre un sector y otro? ¿Carabineros va a resguardar esa situación? O sea, por lo que ayer nos dieron a entender, se van a cortar las calles y van a encapsular al Team Patriota para que no lleguen a provocar ni a hacer desmanes. Ya, estamos viendo algunas imágenes de cómo se hizo la manifestación del otro lado, ¿cierto? De la marcha, de la convocatoria, de la marcha contra el presidente Boric. Exacto, porque había un grupo de tuiteros que estaba llamando a agredir específicamente a Gabriel Boric y a todos los que estuviéramos ahí involucrados, y tuvimos que poner una
especie de alerta a las autoridades. ¿El presidente va a estar presente? ¿Se sabe algo? No tengo idea, eso salió en los medios, nosotros no nos ha llegado nada oficial. Si él está, maravilloso, pero nosotros sabemos que el presidente tiene una agenda súper ocupada, estamos en Chile y sabemos que puede pasar cualquier cosa días antes, pero si está ahí va a ser maravilloso que esté para que vea realmente que no está solo y que habemos miles de personas que estamos con él y que lo vamos a seguir apoyando. ¿Hay dudas respecto de la naturaleza ciudadana, entre comillas, de esta convocatoria? Gabriela, te lo pregunto abiertamente. Tú fuiste candidata a concejala por la comuna de Limache el año 2021. ¿Tú no militas en ningún partido? ¿Eres independiente? ¿Fuiste en algún pacto? ¿Tienes alguna vinculación con partidos políticos? No milito en ningún partido político, yo soy una ciudadana común y corriente. Me ofrecieron varios partidos políticos apoyarme en una campaña de concejal, el cual tampoco hice campaña porque yo tengo 6 niños y el tiempo a mí no me daba, el cual tampoco le puse mucho espíritu a esa campaña. Sí, en ese sentido te entiendo perfectamente como madre. Estoy con Mauricio Daza, Gabriela, que también te quiere hacer algunas consultas. Mauricio. Hola Gabriela, buenas noches. Gracias por acompañarnos acá en Tiempos Violentos. Una duda, porque se hablaba que iban a haber artistas, qué sé yo, ¿va a haber un escenario montado? ¿Va a haber algún tipo de acto cultural? ¿Va a haber algún artista que va a tocar en este acto? O sea, en un comienzo esto era una manifestación común y corriente y de repente empezó a darse en redes sociales, oye, yo tengo un escenario, yo tengo un parlante, yo tengo un micrófono, oye, yo puedo cantar. Y se empezó a sumar esto y se volvió un evento. La verdad que el tema de los artistas no lo puedo decir por un tema de protección, pero sí van a haber personas que van a cantar, que van a haber poetas que van a dar un reconocimiento y también van a haber niños que quieren hablar también. Gabriela, pero eso requiere una cierta infraestructura, ¿no? Un escenario, requiere micrófonos, Sí. requiere, digamos, de una infraestructura que alguien la tiene que financiar. ¿Quién la está financiando? No, hay una persona que nos donó un escenario que es un escenario chiquitito, o sea, es de 6x3 y un generador. Eso es. ¿Ya? ¿Y quién es esa persona? No lo tengo los nombres, pero está en la lista del equipo. Ya. Yo soy la vocera, pero... Eso lo van a transparentar, obviamente, ¿no? Porque es un tema que surgen las dudas, de decir, bueno, esto tiene un gasto, ¿dónde viene el gasto, no? No hemos gastado ni un peso. Aquí simplemente los medios vieron que estaba sucediendo esto y ellos empezaron con todo esto. Si nosotros fue netamente redes sociales. Y esto se disparó, no sé, hace 3 días. Gabriela, ¿hay alguna expectativa de convocatoria? ¿500, 1000, 2000, 100.000, no sé? ¿Cuánta gente crees que va a haber ahí en la plaza? O sea, nosotros hicimos el 11 de marzo una convocatoria en el primer aniversario del presidente, que llegaron cerca de 2.000 personas, según lo que habla Carabineros y la televisión. Hoy día nosotros pensábamos en tener la misma cantidad, un poquito más, porque realmente después del 11 de septiembre y con todos los reportajes que se dieron en la televisión, la gente como que empezó a acumular rabia y decía, oye, nos estuvieron engañando 50 años, yo quiero ir hoy día a manifestarme y esto realmente, hoy día se habla de 10.000 personas, no sé si realmente irán a ser 10.000 personas, pero... Gabriela, me sociales parece, lo otro que te quiero preguntar es, en tiempos en que la transparencia es muy necesaria, muy importante, ¿ustedes van a publicar quiénes aportaron con un generador, con un escenario, con un micrófono, con dinero, con transporte? Porque esto no sale gratis, hay que financiarlo de alguna manera y necesitamos que exista transparencia total. ¿Eso se va a publicar en algún momento? O sea, totalmente. O sea, acá no hay nada que ocultar, acá no hay ningún partido político involucrado, acá no hay ninguna donación. Nosotros nos mandamos a hacer unas poleras, especialmente que tenga el logo del colectivo, una de las chicas. El colectivo tiene un furgón que va a trasladar las cosas. Perfecto. O sea, acá no hay ningún aporte de nadie. Somos 11 personas que conforman este colectivo. Compramos cartulinas de nuestro bolsillo, pintura de nuestro bolsillo y eso. Está perfecto, está perfecto. Gabriela Cortés, gracias por el contacto con el programa. Espero que salga todo bien el día sábado. Es esto de la convocatoria a las 10 de la mañana, ¿no?
Muchas gracias. Sí, el sábado 30 a las 10 de la mañana los esperamos a todos a acompañar al presidente y ojalá que estemos. En la Plaza de la Ciudadanía, ¿no? En la Plaza de la Constitución. En la Plaza de la Constitución, al otro lado. Al otro lado. Ahí vamos a estar todos reunidos. Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriela, que estés bien. Buenas noches, nos vemos. Chao, buenas noches. Chao, nos vemos. El Team Patriota se va a reunir en la Plaza de la Aviación, ¿cierto? Algunos kilómetros más al oriente y van a marchar hacia la Moneda. ¿Qué le parece, diputados oficialistas? Parto con usted, diputada Morales. ¿Qué le parece esta convocatoria? ¿Genera algún nivel de preocupación también en el oficialismo? Es muy distinto que se llame una convocatoria masiva para apoyo al presidente y que llegue, no sé, 500 personas. ¿Tiene sus riesgos desde lo comunicacional o desde lo político? ¿Cómo lo ven ustedes? Miren, yo creo que en esto se ha tratado de armar una polémica que es sumamente falsa, porque en una democracia existe el derecho a manifestarse, a reunirse, a juntarse en espacios públicos y a expresar su apoyo político, cultural, deportivo. Es parte de una democracia y si gente se quiere convocar para, en los dos casos, tanto para apoyar al presidente como para manifestarse en contra de un gobierno, es parte de nuestros derechos humanos dentro de una democracia y creo que en eso hay que defenderlo, sea del lado de uno u otro. Sí. Entonces creo que se ha transformado más una polémica. Sin duda hay riesgo que se lea después de que, bueno, se convocó ciudadanamente, llegaron pocos, pero bueno, esos son los riesgos, pero en ningún caso por un tipo de riesgo así yo le limitaría el derecho a la gente a juntarse y poder expresarse políticamente. Sí, es parte de de nuestra ahí democracia. que después se lea que los únicos que apoyan al gobierno son las 50, 100 personas, 500 que fueron a la Plaza de la Ciudadanía. Sí. A mí me parecería pasarse unos pueblos, pero... Yo estoy de acuerdo con esa mirada de que, claro, convocarse, autoconvocarse en democracia, manifestarse está perfecto, de cualquier lado sea. El tema está en que también existe la suspicacia de que aquí está el oficialismo detrás y de que esto es algo que se está disfrazando de algo ciudadano, pero que es el gobierno el que está detrás para mostrar una señal de apoyo. Entonces, por eso yo le preguntaba a Gabriela respecto de si había vinculación partidaria, si había financiamiento estatal respecto de esto, y ella me lo descartaba por completo. ¿Ven algún riesgo ustedes en esta manifestación, algún tema, algún flanco abierto, diputado? No, yo en realidad comparto lo que ha dicho Javier. Efectivamente, el derecho a reunión, el derecho a la protesta, parte de cualquier democracia sana y en ese sentido, hace un par de semanas veíamos al Team Patriota marchando en contra del presidente y también están en su derecho. No vi el mismo cuestionamiento donde sacaron tantas banderas tan bien hechas, pero eso es otro... Claro, nadie dijo que Pancho Malo trató de hacer un golpe de Estado no tradicional. Por ejemplo, entonces, yo creo que... hasta el momento no se ha dicho, anda a saber tú, porque Sí, porque sería bueno que el también... cientista político que bueno, tenemos, el nuevo ese... pero puede una aparecer maravilla. en cualquier momento quizás esa interpretación. Entonces, el derecho a movilizarse, el derecho a la protesta, el derecho a reunión son derechos básicos y todos tienen, en este caso hay que ejercerlos plenamente. Y comparto efectivamente, yo valoro que la vocera diga todo esto se va a transparentar. Mejor todavía, efectivamente, que ellos digan cuáles fueron las donaciones y eso. Y después hacer lecturas políticas de una convocatoria ciudadana ya quedará para otras personas. Yo creo que efectivamente acá no, independiente del número que llegue, insisto, no se puede limitar este tipo de actividades, ninguna de las dos. Ojo, Sí. el Team Patriota si se quiere reunir, que también lo haga, es totalmente legítimo. Sí. Mientras se haga, en este caso, dentro de los cánones de normalidad para que efectivamente no afecte el libre tránsito de las demás personas. Entonces yo creo que esa ha generado una cuestión medio artificial y en definitiva espero que ojalá la convocatoria resulte la mejor manera y quienes que se quieran sumar puedan participar. Por supuesto. ¿Se va a sumar usted a alguna de las dos, diputada? No. No, lo que menos me gusta son las manifestaciones porque creo absolutamente y comparto con Javiera y también con Matías que es súper democrático, que está bien, que es perfecto, pero hay algo que me quiero detener y que son en las palabras de la vocera que dice las personas empezaron a manifestar y a juntar rabia. O sea, eso creo que hace una diferencia y que deberíamos preocuparnos porque creo que no fue un concepto muy adecuado porque cuando tú vas a manifestarte porque tienes molestia, porque no estás de acuerdo, porque sí estás de acuerdo, pero nombró el 11 de septiembre, nombró que la gente empezó a juntar rabia, que se querían manifestar, o sea, mientras no terminemos en algo, mientras sea pacífico, está todo perfecto, está todo bien y la verdad que yo... como digo, comparto con la Javiera y con Matías que no hay que tratar de hacer una polémica, esperemos que sea pacífico. Ella hablaba, claro, justamente de una rabia acumulada a partir justamente de la conmemoración de los 50 años del golpe y hablaba también de molestia respecto de
cosas que se hablaban en los medios, dijo de la televisión Sí. y también de redes sociales. Entonces, eso a mí me parece un poco amplio, ¿cierto? O vago, porque es altamente interpretable para cada uno de los lados también, Mauro. Sí, lo que pasa es que la interpretación de esto, yo creo que, claro, cualquiera puede interpretar lo que quiera. A ver, número uno, si tenemos una democracia saludable, las personas tienen derecho a expresarse. Sí. Y ojo, el Estado debe garantizar que las personas que se quieren manifestar pacíficamente lo hagan, ¿no? Y eso también tiene otro problema. ¿Se acuerdan? Todas las marchas hay un grupito chico que vez tras vez causa desmanes, pero al final habitualmente se reprime como pesca de arrastre, o sea, se pega al bulto. Y eso tampoco es el cumplimiento adecuado por parte del Estado de resguardar la garantía de las personas para manifestarse de un lado u otro. Ahora, respecto de la lectura, si da poca o mucha gente, mire, se lo digo, ¿se acuerdan para el plebiscito constitucional? Días antes, en la Alameda, se juntaron por el apruebo más de 500.000 de personas, mientras que paralelamente en el Cerro Santa Lucía había 120, 150 personas que habían sido convocadas para manifestarse por el rechazo. Entonces uno dirá, bueno, eso es indicativo de algo. Bueno, vea cuál fue el resultado 3, 4 días después. No es indicativo de nada, pero me parece bien que las fuerzas políticas y las personas se puedan manifestar públicamente, ¿no? Y yo creo que eso es normal en una democracia sana. Sí. Vamos a cambiar completamente de tema y vamos a ir a revisar lo que está pasando en torno a la noticia de la resistencia mapuche Lafkenche. La semana pasada conocimos el golpe de la PDI con la Armada, en donde se detuvieron 11 personas, 2 de ellas carabineros, uno en retiro, otro activo. Bueno, se ha enviado un oficio por parte de Carabineros al Consejo de Defensa del Estado, que la tercera titula como un reservado oficio, y que revela la preocupación por el vínculo de policía con la resistencia mapuche Lafkenche. ¿De qué se trata esto? El Consejo de Defensa del Estado recibió un documento que estaba firmado por el general director de Carabineros, el general Ricardo Yáñez, en que se les pide querellarse en la investigación de asociación ilícita y robo de madera, donde 2 funcionarios fueron detenidos como integrantes del grupo delictual. Dada la gravedad de los hechos, Carabineros pidió la querella al CDE a través de un oficio firmado por el propio general Yáñez, según información a la que accedió el diario La Tercera. Diputada Pérez, ¿qué le parece que el general director de Carabineros, que Carabineros se querelle, ¿cierto?, a través de este oficio, o pida querella a través de este oficio al Consejo de Defensa del Estado por estos 2 funcionarios involucrados en esta situación? A mí me parece perfecto. O sea, yo creo que acá es impresentable. Para mí no eran carabineros, eran delincuentes, y en todas las instituciones, en todos lados pueden haber personas, ¿verdad?, que no estén a la altura de lo que hoy día uno esperaría. Por lo tanto, creo que es la forma. El general de Carabineros de la región del Biobío, a la cual yo pertenezco, fue súper claro y mencionó que se tenían antecedentes desde el 2022, y se hizo todo un trabajo. Acá es la demostración de que cuando se unen las policías con el Ministerio Público y se hace un trabajo serio, realmente se pueden lograr grandes cosas y que da esperanza, porque hoy día tenemos que lograr el Estado de Derecho. Lo que están viviendo en la provincia de Arauco, en la Araucanía, es muy lamentable, muy dramático. Entonces, yo creo que es tan grave lo que está ocurriendo que a mí me parece bien, y creo que vamos en la línea correcta. Es positivo que se transparente, y acá hay que condenar, caiga quien caiga, y en eso hay que ser categórico. Diputado Ramírez, ¿coincide con esa mirada? Yo creo que primero las instituciones policiales en esto deberían actuar no solamente a través de un oficio. Quiero saber efectivamente cuáles son las responsabilidades de mando en esto. Porque efectivamente, si en una investigación policial aparecen un exfuncionario y alguien vinculado, creo que a la inteligencia policial, ni más ni menos. O sea, el que estaba en retiro era alguien que había llegado a ser incluso jefe de la CIP. El otro era un cabo. Pero por eso, entonces estamos hablando de gente que maneja información, que tiene redes dentro de la institución, y que efectivamente esto no se resuelve con un oficio al Consejo de Defensa del Estado. En otras instancias, por ejemplo, cuando se veían los casos de violación de los derechos humanos durante el estallido social, Carabineros representaba directamente las defensas muchas veces de los funcionarios involucrados. Acá se podría haber hecho una acción mucho más concreta institucionalmente, y que dé cuenta efectivamente de responsabilidad administrativa y de buscar efectivamente responsabilidades penales.
Además, también creo que es sumamente importante, creo que de los 11 detenidos solamente 2 tienen, son de un pueblo originario. Entonces al final estamos hablando de acá, más que un grupo de resistencia mapuche, acá era un grupo de civiles organizados para cometer este tipo de actos, y yo creo que eso también nos tiene que hacer reflexionar en atención a cómo se está dando tratamiento a la situación en la Araucanía, y eso yo creo que requiere un análisis más profundo. Aplicando las medidas fracasadas que se han aplicado en varios gobiernos, efectivamente no se va a solucionar esta situación, y yo creo que es sumamente importante, inclusive en el marco de la discusión de la nueva ley de inteligencia y la ley del proyecto de ley antiterrorista, ver precisamente este tipo de situaciones, porque al final nos damos cuenta que a veces se trata de instalar un discurso de que casi un pueblo mapuche movilizado y armado para generar una desestabilización, y al final nos damos cuenta que son grupos de civiles con ayuda, en este caso, de exfuncionarios o funcionarios de las policías, y eso a mí sí me preocupa bastante. La propia resistencia mapuche, la Afkenche, emitió hizo un desmentido a través de un portal, de un sitio llamado Huerquén Noticias, en que descartan que los detenidos sean de sus filas y catalogan el operativo como un tongo del gobierno y las policías. En esa misma línea, ¿qué le parece el tuit del alcalde Jadwe, del alcalde del Partido Comunista Daniel Jadwe, que habla de un montaje, ¿cierto?, respecto de esta situación? Dice, él planteó, se confirma que el grupo Resistencia Mapuche Lafkenche es liderada por carabineros. Finalmente, los atentados, robo de madera y otros delitos han sido montajes para legitimar la militarización y persecución del pueblo mapuche. ¿Coincide? Yo creo que en la Araucanía hay ejemplos de montajes por montones, cuando se habla de, por ejemplo, el robo de madera, o cuando hemos visto camiones que han sido quemados para cobrar seguros. Hay empresarios que han sido inclusive condenados por dichas situaciones. No creo que eso tampoco sea ocultar una realidad, porque efectivamente existen situaciones complejas que hay que resolver en la Araucanía, pero efectivamente a mí al menos me hace reflexionar de cómo el Estado efectivamente afronta este tipo de situaciones. Porque si llevamos en un extenso estado de excepción constitucional, efectivamente vemos que los resultados no nos han ido dando en buscar efectivamente tranquilidad en ese sector, y eso requiere muchas veces más presencia de Estado. Si eso también hay que regular. La Araucanía es una de las regiones con los mayores índices de pobreza, y eso requiere efectivamente el Estado presente, sí, claro. Requiere llegar con recursos, con institucionalidad para poder resolver esta cuestión mirando a fondo. Que no tengamos una ejemplos de montajes en la Araucanía, que efectivamente los han habido. ¿No es un poco adelantado en este caso del alcalde Jadwe en calificar esto como un montaje? No, yo digo que han existido otros montajes. En esto hay una investigación que yo creo que tiene que llevar su curso adelante por parte del Ministerio Público, y esperemos que en eso los tribunales actúen con total independencia, pero sí queda de manifiesto que efectivamente no era el pueblo mapuche que estaba detrás de esto. Y eso yo creo que también es importante dejarlo sumamente claro, sí. Porque al final se trata de criminalizar, en este caso, a quienes representan a dicho pueblo, y nos damos cuenta que al final eran civiles organizados para otros fines. Diputada Morales, ¿qué le parece lo que hizo el general director de Carabineros? Pedir a través de este oficio. Por supuesto que está bien, y por supuesto que hay mucho que aclarar sobre el punto, pero a mí me gustaría en esto también aprovechar a hacer una reflexión. A ver. Porque llevamos un año hablando de seguridad, tanto seguridad a lo largo de todo el país como en la Araucanía. Y hemos visto, yo me alegro que hoy día la diputada diga, vamos por buen camino en la Araucanía y en materia de seguridad en el país, pero la verdad es que esto ha sido muy difícil, porque hemos visto una derecha que en este año se ha enfrentado o ha dado como respuestas al tema de seguridad estas medidas: subir las penas, ponerse muy cercano a vulneración a los derechos humanos, como pasó con Naim Retamal. Tuvimos hasta alertas de organismos internacionales que, ojo, esto ya está cada vez más complicado en las políticas públicas que se estaban impulsando por parte de la derecha. Impunidad a miembros de Carabineros, que legítima defensa privilegiada, que no se puede investigar, o sea, avanzando en mayor impunidad, y miren los casos que tenemos. Y también por ejemplo, en la Araucanía, aumentar estado de sitio. Por el lado del oficialismo, hemos dicho, acá lo que hay que hacer es fortalecer la institucionalidad para que funcione mejor. Ministerio de Seguridad Pública, aumentar el presupuesto, reemplazar los automóviles que no estaban en uso. En cuanto a los derechos humanos, se tienen que cumplir siempre. Y el policía, no impunidad, sino que reglas claras. Ahí viene el proyecto de reglas de uso de la fuerza, que tenga
claridad las fuerzas de orden público hasta dónde pueden llegar, cómo tienen que ejercer sus atribuciones. Esa es la mejor manera de tener policía legitimada. Y en la Araucanía, ¿qué se ha dicho? Bueno, hemos mantenido el estado de excepción, pero la idea no es seguir aumentando en esa área, sino más bien abrir un camino de diálogo. Es que lo único que queda es el estado de sitio y después de eso... Y eso es lo que han pedido. frontera. Y eso es lo que han pedido por parte de la derecha. Entonces, ante esto, ¿qué es lo que yo veo? Vemos una derecha que ha usado el tema de seguridad para llevarlo hasta el extremo, ¿no es cierto? Subiendo penas, limitando los derechos humanos, cuando esta estrategia, la que ha llevado el gobierno este último año, de fortalecer la institucionalidad, es la que está dando resultados. Y no lo digo como algo solo mirando al pasado, sino que estamos con el tema de usurpaciones y es el mismo caso. Avanzamos en una ley de usurpaciones que permite enfrentar el tema de las usurpaciones. ¿Qué hizo la oposición? Llevó hasta el extremo a legítima defensa privilegiada, con flagrancia, con arma, o sea, permitir que la gente casi que se arme y genera milicias privadas para enfrentarse. Y la verdad es que hoy día estamos en un problema porque todos sabemos que tenemos que vetar. Ellos mismos saben que, y ya se abrieron, que habían aspectos de la ley que había que vetar y no tenemos ley. ¿Por qué? Por llevar esto al extremo. Al extremo. Sí. ¿Se hace cargo de la reflexión de la diputada? No, ¿Cómo se hace cargo de eso, absoluto, diputada? estoy completamente de acuerdo con la Javiera. Yo cuando dije que íbamos en buen camino es porque a uno le da una luz de esperanza de que hoy día cuando se trabaja las policías, con el Ministerio Público, se logre, digamos, lo que ocurrió en el caso que recién mencionábamos. Pero no estoy de acuerdo, ¿sabes qué? A mí la verdad que lejos de querer debatir o entrar en algún tipo de polémica, a mí me preocupa porque siento que, no sé si realmente se dan cuenta de que hoy día la mayor preocupación, lo que está ocurriendo a nivel nacional, las personas lo que más piden es seguridad. O sea, todo lo que se ha hecho ha sido insuficiente. A mí me preocupa cuando creen que lo han hecho espectacular, cuando hoy día vemos que hay bandas organizadas que están actuando no solo en la Araucanía, no solo en la provincia de Arauco. En Concepción tuvimos 3 homicidios en menos de 48 horas. Hoy día hoy día se necesita mano dura con la delincuencia. Hoy día estamos viviendo un tema muy preocupante y por lo tanto yo discrepo de que nosotros o que la derecha esté queriendo llevar al extremo. Mira la ley de usurpaciones, por favor. O sea, hoy día la CAM hace un llamado a tomar las armas para poder seguir con la toma de terreno. No lo podemos permitir, si aquí las cosas... mira, hay temas que uno tiene que ser tajante y aquí el país se lo están tomando los delincuentes. ¿Cuál va a ser el límite de la derecha en materia de la ley de usurpaciones y el veto presidencial? ¿Qué es lo que están dispuestos a ceder y qué no? Mira, yo sinceramente creo que lo peor que nos puede pasar es quedarnos sin ley, efectivamente, en eso comparto, pero lo que sí quiero decir es que, por favor, o sea, de verdad yo le digo al presidente, de hecho le hice públicamente un llamado, presidente, por favor, o sea, de verdad yo entiendo que él esté presionado por un sector político, pero de verdad que las personas nunca es bueno que te tomen en tu casa. O sea, si alguien se entra a tu casa, por Dios... Nadie está diciendo eso. Hay que nadie lo ha justificado nunca. Aquí es simple. Es como no prisión, pero sí multa. Por Dios, prisión para quien se venga a tomar los terrenos y a tomar las cosas que no son de ellos. Perfecto, entonces el carácter criminal del delito ustedes no lo van a hacer. O sea, yo estoy hablando en lo personal, en mi pensamiento, pero créeme que yo creo sinceramente que aquí hay que ser tajante porque no podemos estar del lado de los delincuentes. La gente necesita seguridad y los delincuentes no le tienen miedo a nada. Y la autotutela, perdón que insista con ella, pero quiero saber qué es lo que gana. La autotutela, defensa, la legítima defensa privilegiada para incluso terceros. Yo te estoy hablando por sentido común y yo creo que hoy día hay que ser duro con la delincuencia y no hay que tener colores ni amarillar en estos temas. O sea, aquí la gente lo está pasando pésimo. Pero la diputada Morales tiene yo estoy súper de acuerdo con todo lo que ha señalado la Marlene, pero acá nadie quiere más usurpaciones, nadie quiere mano blanda, nada. Ni la pregunta es, ¿por qué hoy día estamos en esta situación? ¿Por qué no tenemos una ley de usurpaciones? ¿Por qué? Porque efectivamente, más allá que Marlene habla por sí misma, el sector en el que ella representa, porque cuando uno es parlamentario representa un sector, ¿no es cierto? Y me siento súper identificada por el sector. Pero y ustedes llevaron la ley a límites que son peligrosos. Pero que eso es lo que piensan ustedes. Pero a mí me parece, si tú me preguntas de lo personal, a mí me parece que es correcto. Acá no tenemos que tener dobleces. O sea, acá, para quienes se toman un terreno, para quienes se toman... Si alguien se toma tu casa, Eduardo,
que con mucho esfuerzo tú lo has tenido. Y que alguien se meta a tu hogar, o sea, no, Eso estamos démosle una todos de multa, pero acuerdo, no pero si en eso prescripción. estamos todos de acuerdo. Claro. Todos Yo lo estamos que de no acuerdo. estaría de acuerdo es que Eduardo pueda llamar a un grupo de privados que le ofrezcan armados, a cambio claro. una cantidad de dinero 50 personas Claro. con palos para ir a recuperar la casa. Ese es el problema O de sea, esta, es de que esta hoy día ley. la sí. Y ese es el problema. Pero es que lo que pasa es que la discusión tiene que ser más fina. Porque acá se está hablando en términos súper genéricos. Obvio que la usurpación es grave. Obvio que la usurpación hoy es delito. Obvio. A mí me parece obvio, ya entramos más en lo discutible, pero yo lo que creo que la sanción de multa que hoy día existe en la ley es absurda. ¿Tiene que tener sanción de cárcel? Sin duda. Tiene que permitirse a las policías la posibilidad de poder actuar de una manera rápida, sin duda. Se tiene que permitir que los terceros tengan la posibilidad de poder ir a recuperar la casa o Para el mí, sí. inmueble terceros a través de la fuerza y que se presuma que están actuando bien. No, porque ¿sabe lo que pasa? Y también ese es otro problema de la ley. No solamente se establece la usurpación respecto de propiedad privada, sino también respecto o propiedad de particulares, sino también de propiedad del Estado. Y el Estado es dueño de todos aquellos terrenos que no son privados. Entonces podría darse lo siguiente, y esto es hipotético, porque estas cosas no pasarían en Chile, obviamente, pero imagínense que un grupo pseudo patriota, cualquiera, llegue y diga, ¿sabe qué? Hay unas personas que están en la playa hace tiempo. ¿Por qué no nos reunimos 100 personas y los sacamos a palo? Saquémoslo a palo. Y van y los sacan. O sabe que al lado de la carretera. O en ese cerro, ¿sabe qué me molesta? Saquémoslo a palo. Son inmigrantes para más remate, así que no tienen ningún derecho, saquémoslo a palo. Podrían hacerlo y estarían cubiertos por la legítima defensa privilegiada. Porque estarían usando legítima defensa privilegiada de terceros en favor del fisco. Eso puede generar más violencia y no tiene sentido y no es propio de un Estado de Derecho donde es el Estado, a través de las policías, quien tiene que restituir la vigencia de la ley. Y ese es el conflicto, ¿no?, que se establece ahí. Finalmente, solamente para señalar, porque se nos está yendo el tiempo respecto del tema de la Araucanía, oiga, número uno, no es un tema meramente policial. ¿Tiene una dimensión policial? Sí. ¿Hay grupos armados que tienen que ser desarticulados? Sin duda. Obvio, pero también tiene una dimensión política, y que es lo que nunca se ha querido abordar, que tiene que ver con un conflicto que existe entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. ¿Eso significa simplemente entregarle tierras? No, porque si no, usted va a tener a la misma gente empobrecida en territorios propios. Lo que hay que hacer es una política general en una de las regiones más pobres de Chile. Yo le quiero preguntar al diputado Ramírez, que nos quedan muy poquitos segundos, pero 5 diputada. segundos para decir algo breve. 5 segundos. 5 segundos. Con el nivel de violencia, con el nivel de crimen organizado, con el nivel de bandas que hoy día tenemos en nuestro país, la verdad es que yo creo que no hay que transar y hay que ser duro con respecto al tema de ley de usurpaciones. La verdad que yo creo que no estoy completamente de acuerdo con mi sector. Diputado Ramírez, ¿por qué el Partido Comunista no quiere penas de cárcel para las tomas no violentas? No, si más que en temas de penas de cárcel o no, estamos en una discusión respecto a si queremos Estado de Derecho a esta altura o barbarie, porque si vamos a empezar a legitimar que los privados empiecen a buscar soluciones a sus conflictos, retrocedemos 300 años o más. Y yo creo que ese es un tema que es importante considerarlo, estableciendo para este tipo de delitos una legítima defensa de estas características, retrocedemos mucho. Y segundo, creo que hay un elemento que hay que considerar, porque hay un elemento social muchas veces en determinadas situaciones, lo decía Mauricio, muchos de los terrenos muchas veces son del fisco actualmente. Y eso, por ejemplo, provoca que existan tomas que llevan mucho tiempo. ¿Cuál es la política estatal efectivamente para erradicar esos campamentos, esas tomas, y que nos permita efectivamente que ninguna persona o grupo de personas entienda que la solución a su problema de vivienda sea tomarse un terreno, sea público o privado? Y eso también creemos que es parte de la discusión, no solamente buscar la sanción, porque seguimos criminalizando la situación, pero no entregamos tampoco una discusión sensata respecto al derecho a la vivienda. Muy bien, con la reflexión del diputado Ramírez hacemos una pausa y regresamos de inmediato a Tiempos Violentos. No se vayan.